Mateo 16, verso 13 al 18 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, verso 15, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oído. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Cuando nosotros, el tema que yo quiero hablarles en esta hora es cómo se edifica la vida de fe de un creyente. Voy a hablar de lo que es edificar. Y para eso es importante que nosotros podamos poner algunos ejemplos con respecto a eso. Cuando nosotros vamos a construir, ya sea un local como este, ya sea un edificio, cualquier construcción, una casa, nosotros en Venezuela le decimos apartamento, aquí le dicen piso, todo requiere de cimientos, de columna, de fundamento. No se puede hacer una construcción si no tiene columnas, si no tiene fundamentos, si no tiene unas bases que lo puedan sostener. Y nosotros, como iglesia de Jesucristo, debemos aprender a diferenciar entre lo que es el fundamento de una edificación, el fundamento de un local, las bases, las columnas de una casa, de un piso, de una construcción X, de esas torres que nosotros vemos en las afueras. El día jueves, cuando llegamos a Madrid y salimos del aeropuerto y agarramos un tren, un metro para ir a agarrar un ferrocarril que nos trajera acá, vimos 4 torres emblemáticas. Eso tuvieron que abrir en la tierra unos hoyos, unos huecos muy grandes para poder poner los fundamentos y los cimientos. Eso es lo que sostiene un edificio. Eso es lo que sostiene un lugar. Es sobre lo que yo me apoyo para construir. Una vez que nosotros hemos podido construir esa edificación, una vez que nosotros hemos podido construir ese lugar, ese local, nosotros en Venezuela lo llamamos obra limpia. Es decir, no tiene en el suelo, nosotros en Venezuela al suelo le decimos piso, pero aquí sé que le dicen suelo. Hay obra limpia que no tiene en el suelo nada. Hay gente que le pone cerámica, otros le ponen parquet, otros le ponen granito y comienzan a decorar y comienzan a arreglar. Hay personas que a las paredes las pintan, otros le ponen papel tapiz, otros le ponen corcho. Entonces, la manera como tú arregles la fachada, la manera como tú coloques las ventanas, si le quieres poner cortinas, si quieres poner alfombra, todo eso es lo que decora un lugar. Pero eso no es el fundamento de ese lugar. ¿Aló? Ese no es el fundamento de ese lugar. Entonces, este lugar, este local donde funciona Cielos Abiertos Cuenca, no está edificado sobre ese mural, no está edificado sobre estas ventanas, no está edificado sobre esta cerámica, sobre este suelo, está edificado sobre columnas que tiene. ¿Vamos entendiendo eso? Entonces, las decoraciones varían, el fundamento no varía. Estoy en el apartamento donde está mi hijo. Y todos los apartamentos quizás tengan decoraciones diferentes. Todos los pisos quizás tengan decoraciones diferentes. Tengo 31 años en el Evangelio. Y tengo 31 años predicando la palabra del Señor. Por la misericordia de Dios, Él me llamó hace 27 años, primero como maestro de la palabra, después me ordenaron al ministerio como pastor. Y he recorrido muchas partes y he visto muchas iglesias
que tienen púlpitos bellísimos, tienen atriles hermosos, tienen plataformas, tarimas. Pero el fundamento de la iglesia es uno. No es como la decoramos, no es como la arreglamos. Entonces es importante que nosotros empecemos a entender que la iglesia de Jesucristo está edificada sobre una sola cosa, sobre una sola roca. La iglesia de Jesucristo tiene un fundamento, aunque tenga diferentes doctrinas, aunque tenga diferentes denominaciones. Y yo no he venido de Venezuela para acá para decirle a ustedes cuál es la doctrina que nosotros deberíamos tener. Eso es trabajo de los pastores de cada iglesia. Yo tengo mis reglas en mi iglesia. Yo tengo mis normas en la iglesia y yo le pido a la gente que asuma la responsabilidad, la sujeción de someterse en el buen sentido de la palabra, de ajustarse a las disciplinas, a las normas y a los reglamentos que hayamos establecido cada pastor en la iglesia. Pero el fundamento, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando Él respondió eso, inmediatamente Jesús le dijo, sobre eso voy a edificar mi iglesia. La iglesia de Jesucristo se edifica sobre lo que Jesús es. Y la Biblia dice que Jesús es el Cristo. Todo lo demás, las doctrinas, las normas, los reglamentos, embellecen la iglesia del Señor. Y mire que la embellecen, la adornan. Pero doctrina no es fundamento. Y esto es muy importante. Y Dios me ha estado llevando por muchos lugares en el mundo y me dice, Andrés, enseña sobre qué se edifica la iglesia. Enseña sobre qué se edifica la iglesia. Porque a veces cuando nos encontramos con personas de diferentes denominaciones, sean pentecostales, presbiterianos, luteranos, metodistas, ortodoxos, comenzamos a establecer diferencias en las doctrinas. Y empezamos a decirle, pero tú haces tal cosa. Pero ustedes no creen en esto. Pero ustedes sí creen en aquello. Pero ustedes hablan lengua. Pero nosotros no hablamos lengua. Pero ustedes no tocan con instrumentos. Nosotros sí tocamos con instrumentos. Pero ustedes no toman la cena. Nosotros sí tomamos la cena. Y empezamos a hablar de una cantidad de doctrinas y se nos está olvidando que el Cordero de Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario por ellos y por nosotros. Y por ahí hay una historia, a mí me gusta mucho narrarla, contarla, porque un hombre, dice esta ilustración, que un hombre llegó al cielo y lo atendió San Pedro. Esos cuentos que echan por ahí, que los heredamos de la iglesia católica. Y dice que cuando él llegó, San Pedro le dijo, ¿usted se llama? Y él le dijo, yo me llamo Pedro Pablo Pereira Pérez. ¿Usted qué hacía? Bueno, era un pobre pintor portugués que pintaba paisajes por poco precio para poder pasear por París. Y él empezó a buscarlo, Pedro Pablo Pereira Pérez, Pedro Pablo. No, por aquí no apareces. Y él le dijo, búscame por los pentecostales. Y el hombre le dijo, pentecostal. No aparece Pedro Pablo, no aparece. Bautista, yo fui bautista. No, tampoco aparece por los bautistas. Metodista, búscame por los metodistas. No, menos, no, por metodistas no está buscando por los calvinistas. Los calvinistas iban a aparecer. Y lo buscó por todas las denominaciones. Y no apareció Pedro Pablo Pereira Pérez. Entonces Pedro Pablo le dijo a San Pedro, ¿y quiénes son los que están inscritos en este libro? Él le dijo, los lavados por la sangre del Cordero. Los lavados por la sangre del Cordero. ¿Sabe algo? La iglesia de Jesucristo en el mundo, no las congregaciones, la iglesia de Jesucristo en el mundo está llamada a ser edificada sobre la roca. Yo quiero mostrarte eso breve. Sobre la roca, mi iglesia, dijo el Señor. Mi iglesia será edificada sobre que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Cuando yo comencé en el Evangelio, yo pensé que él se llamaba Jesús y el apellido era Cristo. Jesucristo. Yo pensé que era así. Y cuando Dios me permitió conocer de este tema y comenzar a estudiarlo, yo dije, ¿qué significa esta palabra? Yo me preguntaba, ¿por qué el hebreo le dice Mesías? ¿Por qué los griegos le dicen Cristo? Porque esa palabra significa ungido.
tanto en hebreo como en griego, la palabra ungido es Mesías en hebreo y Cristo en el griego. Pero ¿qué significa ungido? Esa palabra ungido es el que le ponen aceite. Esa palabra ungido es el que el Espíritu Santo se derrama sobre él. ¿Qué es un ungido? Y un ungido es aquel que ha sido, oído, acreditado, autorizado, nombrado por Dios para ejercer un oficio. La palabra ungido significa Cristo, pero no todo el mundo era Cristo. Dios había profetizado del Antiguo Testamento que un hombre iba a ser otorgado, ordenado, establecido, nombrado, acreditado para cumplir 3 oficios específicos. Más nadie podía cumplir 3 oficios específicos. En el Antiguo Testamento, o usted era profeta, o usted era rey, o usted era sacerdote, pero usted no podía pagar, decimos en Venezuela, pagar y darse el vuelto. No podía ser el profeta, también ser el sacerdote y también ser el rey. Porque si eran las 3 cosas, cuando el rey se equivocaba, ¿quién lo confrontaba? ¿Quién lo exhortaba? Necesitaba un profeta para exhortar al rey. Entonces Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, Dios llamó a hombres para que trajeran el mensaje, profetas. Dios ungía a hombres para que ejercieran el sacerdocio, llevaran todo lo que tenía que ver con la vida sacerdotal, todo lo que tenía que ver con el culto, todo lo que tenía que ver con la ofrenda, con la adoración. Pero Dios también ungía reyes para que gobernaran. Eran los únicos que podían ser ungidos. Y hubo un caso cuando no se prepararon líderes donde Dios ordenó jueces para que gobernaran Israel. Pero eso es una excepción, eso no es una regla. Entonces la palabra Cristo significa ungido. Y te quiero repetir esto, más nadie fuera del profeta, sacerdote y rey eran ungidos. El profeta, el sacerdote y el rey eran ungidos para cumplir un oficio. Si Jesús es el Cristo, es decir, si Jesús es el ungido, tiene que surgir una pregunta, tiene que surgir un interrogante. ¿Dios lo ungió para qué? ¿Cuáles eran los oficios que Jesús tenía que cumplir para que fuera el Cristo? ¿Cómo lo iban a acreditar y para qué lo iban a acreditar? Si Dios había establecido que los ungidos tenían que ser profetas, sacerdotes y rey, entonces comienza la respuesta. Dios le dio 3 funciones a Jesús. Le dijo, serás el profeta que abrirá el camino, serás el sacerdote que sanará los corazones quebrantados y será el rey que libertará a los oprimidos de Satanás y de las tinieblas. Entonces tú vas a ser el Cristo. ¿Sabe algo? En el Antiguo Testamento, y permítame poner un ejemplo, yo voy a tomar al pastor Adrián. El pastor Adrián es Dios en un ejemplo. Yo soy el profeta. Y mi hijo, el pastor Oliver, él es el pueblo. En el Antiguo Testamento, el profeta escuchaba la voz de Dios. Oye esto, Soraya. Escuchaba la voz de Dios. Iba al pueblo y le daba el mensaje al pueblo. Eso hacía el profeta. Cristo es verdadero profeta. Cristo no vino a escuchar la voz de Dios. No. Había un espacio, había un camino aquí que estaba roto. Roto es separado, dividido, partido. Entonces Cristo dijo, yo no voy a traer el mensaje de Dios al pueblo. Yo voy a agarrar al pueblo y lo voy a sentar a la diestra del Padre. Los voy a reconciliar y ellos dos se van a entender de ahora en adelante. Ellos van a ser padre y van a ser hijo. Eso lo hizo un solo profeta, eso lo hizo Cristo.
¿Va entendiendo eso? El sacerdote expiaba. El sacerdote ofrecía un animal en sacrificio para que Dios, acuérdense que Adrián es Dios hoy, hasta que termine el culto. Después vuelve a ser el pastor Adrián. Aleluya. Ahorita es Dios. Entonces, para que Dios perdonara los pecados del pueblo, el sacerdote ofrecía sacrificio. Y el pueblo tenía que arrepentirse, el pueblo tenía que expiar por los pecados y el pueblo quedaba una vez por un año perdonado. Y al año siguiente tenía que volver a ofrecer sacrificio. Y pasaba el año y otra vez sacrificio. Ahora, ¿qué hacía el sacrificio de ese animal? Expiaba. Expiar es tapar. Así cuando vienen a barrer y no da tiempo para sacar el polvo para allá afuera, entonces lo ponen aquí abajito. Lo meten por debajo y nadie ve el polvo. Eso se llama expiar. Jesús es el verdadero sacerdote porque Él no vino a traer un animal. Él no vino a buscar un cordero. Él es el cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Juan lo vio en el Jordán y dijo, que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo cuando muere en la cruz, Cristo no solamente busca que Dios perdone el pecado una vez un año para Él, sino que Cristo le dice al Padre, envíame a mí. Yo soy la ofrenda perfecta. Eso está en Hebreos. Pero sé que estamos fallos de equipos y de cosas y ya habrá tiempo. Pero Hebreos dice que Cristo se presentó una sola vez y para siempre por los pecados de muchos y hizo perfectos para siempre a los santificados en su nombre. Hebreos 10:3. Entonces Cristo dijo, yo no solamente te voy a perdonar, es que el pecado te lo voy a quitar. Voy a extirpar el pecado. Y quita el pecado. ¿Y dónde lo pongo? Le quité el pecado a ellos. ¿Y dónde lo pongo? Todo el mundo dice, pastor, nos quitó el pecado. ¿Y dónde lo puso? Lo puso en Él. Pero para poderlo poner en Él, Adrián, que es Dios, se tenía que separar de Cristo. Y Jesús dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios le dice, es que si no me aparto de ti no puedo poner el pecado. Porque era tan santo, pero tan santo, que si el pecado lo ponían, el pecado rebotaba. Entonces Dios tuvo que apartarse de Jesús para poder poner el pecado, no las obras de pecado, no los pecados, para poner el pecado, esa condición espiritual que los tenía separados. Amén. Y cuando Jesús se queda solo en la cruz, el pecado es puesto sobre Él. Al tercer día resucita. Le dice a María, no me toquen. Le dice a la mujer, no me toquen. Déjala. ¿Estás pretencioso? No estoy pretencioso. No me toque, pues que yo no he ido al Padre. O sea, no puede haber carne humana que me toque. Yo necesito presentarme como la ofrenda. Y dice Hebreos que cuando Él llega allá arriba, Él no es de la tribu de Leví, Él es de la tribu de Judá. Y el sacerdocio era levítico. Entonces, cambiada la ley, dice Hebreo, era necesario que se cambiara el sacerdocio. Hebreos 7, 8 y 9. Entonces, cuando Jesús se presenta, Dios le dice, ¿en dónde se presenta, pastor? En el santuario, en el verdadero, en el celestial. El de aquí abajo, el tabernáculo, el que hizo Moisés era sombra. Pero allá arriba hay uno. El celestial, el verdadero. Este es sombra del original. Y cuando Él se presenta, Dios le dice, ¿y la ofrenda? Yo. ¿Y el sacerdote? Yo. Pero es que en ti no hay pecado. Satanás, óigame esta idea. Satanás llegó al trono y le dijo a Dios, llegó al trono, voy a hacer Satanás 30 segundos. Satanás llegó al trono y le dijo, Adrián, se está levantando un muerto. Yo tengo la potestad sobre las tinieblas. Yo tengo la potestad sobre la muerte. Yo tengo la potestad sobre el abismo. ¿Por qué tú me levantas un muerto? Y Dios le dijo, busca el libro de las obras de Jesús. Y fue tentado en todo. Lee aquí, diablo, mas no se halló pecado en él. No se halló el pecado en él. Samuel, óyeme esto, papi.
El diablo se quedó así pegado y dijo, maté a un inocente. Mataste a un inocente, a uno que no tenía pecado. Entonces tú no me sigues administrando ni la muerte, ni el Hades, ni el infierno. Ese botín te lo quito, dame acá. Y le quitó al diablo la potestad sobre todo. Entonces Cristo, como rey, teniendo toda potestad en el cielo y en la tierra, viene y nos liberta a nosotros de la condenación eterna. ¿Está agarrando eso? Voy a cerrar. Pastor, 3 oficios, sí. Profeta, sacerdote y rey. Jesús es el Cristo. Es el verdadero profeta que te abrió el camino. Es el verdadero sacerdote que quitó el pecado. Es el verdadero rey que te libertó de la condenación eterna. Porque no solamente estábamos condenados, no solamente estábamos separados, es que estábamos muertos espiritualmente. Pero Jesús vino a librarnos de la condenación eterna. Y por eso Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces el hombre tenía 3 problemas. Y yo quiero que esto tú lo aprendas para que comiences a edificarte sobre eso. ¿Cuáles eran los 3 problemas que teníamos? Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Correcto, ese es el primer problema. Todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. El segundo problema que teníamos era el problema de que éramos incrédulos. Porque le creímos más a Satanás que a Dios. Dios le dijo, el día que comas del árbol, morirás. Y la serpiente le dijo, sabe Dios que el día que comas del árbol van a ser abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. No morirás. Génesis 2:17. Y Adán tomó una decisión. Creer más lo que dice la serpiente que lo que dijo Dios. Y yo no la conozco, pero quiero decirle algo. La incredulidad no es no creer en Dios. La incredulidad es cuando le creemos más a Satanás que a Dios. Es cuando leemos ese examen médico que nos dice que estás enfermo y el diablo empieza a hablar y dice, estás enferma, te vas a morir. Pero Dios dice, yo he llevado toda enfermedad en la cruz del Calvario. Entonces, cuando le creemos más a Satanás que a Dios es cuando nos hacemos incrédulos. Y el hombre le creyó más a Satanás que lo que Dios había dicho, y eso lo hizo incrédulo. Pero el tercer problema que tenía es que el hombre quedó eternamente condenado. Y por eso Juan 5, versos 24 y 25 dice que unos resucitaremos para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna. Dios le dice a Jesús, tengo seres humanos en la tierra con 3 problemas. No que nos falte la luz, no que nos falte dinero, no que no tengamos trabajos. Esas son circunstancias. Esas son crisis, esas son dificultades. Problema es el problema espiritual. Estar muerto, ser incrédulo y estar condenado. Y Cristo vino y resolvió el problema de estar separados, porque ahora nos sentó a la diestra. Cada vez que vean al pastor Oliver, que es mi hijo, acuérdense, ¿verdad que estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Él? Se les vuelve a olvidar nunca eso. Se lo hice con toda la intención. Porque nosotros hemos sembrado a Oliver en este lugar. Cuando digo nosotros, sus papás, sus pastores de años, formado, ordenado al ministerio hace años, Inesca, una obrera del Evangelio, graduada en un seminario teológico. Son gente de Dios y las estamos sembrando porque Dios tiene algo maravilloso con ustedes, cielos abiertos. Ustedes son una iglesia multicultural. Ustedes son una iglesia donde se reúnen las naciones. Aquí llega gente, yo la semana pasada veía el video, siempre veo las transmisiones donde presentaron una familia de México. La semana anterior estaban despidiendo a una muchacha que iba nuevamente para Colombia. No importa cuántos vengan, no importa cuántos se vayan, Dios en su tiempo nos dará el fruto de nosotros. Acuérdense que Pablo sembró, Apolo regó, el crecimiento lo va a dar Dios. Amén. Entonces, qué bendición es que yo todos los días de mi vida, yo pueda entender que ya yo estoy sentado a la diestra del Padre. El segundo problema, que toda esa incredulidad que había en mi vida, Cristo como sacerdote la ha sanado.
Pastor, porque a veces me cuesta creer, porque tenemos muchas cosas grabadas. Pero el espíritu de adentro, el espíritu del hombre nuevo, ese está anhelando la voz de Dios. Ese está deseando la relación con su espíritu. Amén. Pero ya no tenemos condenación eterna. Porque el Rey, el verdadero Rey, me libró a mí de la condenación eterna. Cuando Pedro le respondió a Jesús, tú eres el Cristo, él inmediatamente se volteó y le dijo, sobre eso voy a edificar la iglesia. La pregunta no fue, ¿quién dicen los hombres que es mi mamá? Y Pedro le dijo, unos dicen que es María, otros dicen que es Fátima, otros dicen que es Guadalupe. Esa fue la pregunta. ¿Qué dice la gente de las lenguas que hablo? No tengo problema con que hables lenguas, estoy poniendo un ejemplo. Bueno, unos dicen que son lenguas devocionales, otros dicen que son lenguas angelicales, unos dicen que es lengua para interpretar y profetizar. Esa fue la pregunta. Jesús dijo, ¿qué dice la gente cuando vengo? Y le dijeron, bueno, unos que vienes antes de la tribulación, otros que vienes a la mitad de la tribulación, otros dicen que vienes al final, y por ahí hay unos que dicen que ni vienes. Esa no fue la pregunta. La pregunta es, ¿quién dice la gente que soy yo? No edifiquemos a la iglesia ni sobre doctrinas, ni sobre lenguas, ni sobre la venida del Señor. Vamos a edificar la iglesia sobre que Jesús es el Cristo. ¿Y sabe algo? El día que usted reciba esto, usted hoy comiéncelo a masticar, después lo va a digerir y eso le va a dar un fruto. Pero cuando yo empecé a entender esto, yo hice un eslogan en mi vida, Lucas 10:19. Ninguna fuerza del enemigo te puede hacer daño. Cuando tú te edificas sobre que Jesús es el Cristo, mira lo que Jesús le respondió, le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Porque hasta que no se conoce que Jesús es el Cristo, no tenemos la verdadera identidad de hijos de Dios. Él era Simón, 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 él era Simón. Él tenía años siendo Simón, 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 pero cuando se volteó y le dijo, tú eres el Cristo, Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres roca fuerte, y sobre esto voy a edificar la iglesia. Y lo último, la bendición, le dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pastor Luis Jiménez, te lo digo con todo el amor que Dios me ha transmitido por ti a través de mi hijo. Porque no te imaginas los celos que yo como papá y como pastor sentía cuando le escuchaba él por teléfono decir, oh bueno papá, que llamé a mi pastor Luis, y mi pastor Luis, y mi pastora Lola, y yo, ¿y yo? ¿Y dónde quedo yo? O sea, yo te bauticé, yo te formé, yo te ordené al ministerio, pero te quiero decir esto con amor. Céntrate, pastor, en edificar la iglesia, cielos abiertos, sobre que Jesús es el Cristo, y las puertas del Hades jamás podrán contra ella. Jamás. Amén. Jamás. Vamos a edificarnos ahí. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús resolvió todo el problema espiritual. Jesús le dijo a Pedro, las puertas del infierno, las puertas de ese Seol, de ese Hades, de ese lugar de tormento, no podrán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos edificados sobre la roca. O sea, ¿quién me vas a atacar, diablo? Yo estoy a la diestra del Padre. Y los que están en mi mano, nadie me los arrebata, dijo el Señor. ¿Qué me vas a venir a señalar si Él perdonó mis pecados? Y no estoy queriendo decir con esto que pequemos como nos dé la gana. No, no, no. Eso puede ser otro mensaje. No peque porque te cercena la bendición, da mal testimonio, cae en lazo de las tinieblas. Hay muchas razones, pero entiéndeme, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2, me ha cambiado y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de la que yo estoy es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ya a mí el diablo no me va a venir a condenar. Amén. Cuando tú te edificas sobre eso, las puertas del Hades no pueden contra ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia. Gracias,